Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase. Hoy tenemos la clase de Pirkei Avot. La clase de hoy es una clase corta. Sabemos que en este caso estamos estudiando el Pirkei Avot, son pequeños Mishnayot que estamos estudiando. Y por ende, eh, pero no quiere decir de que no aprendamos algo. Son cortas, pero con mucho nivel de aprendizaje. Baruch Hashem, tenemos amigos de Cuba. Aquí tenemos una amiga también de allá de Bolivia. Bolivia, ¿cierto? ¿Cierto? No. Ecuador. Ay, yo siempre me confundo. Mil disculpas, venido de Ecuador. Baruch Hashem. Tenemos varios amigos que están conectados. Hoy vamos a estudiar en este caso lo que es el Perek Aleph. Y en este caso estamos en la Mishnah Yud Zain. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice en este caso la Mishnah de esta semana que estamos estudiando. Bien. Shimon, el hijo de Rabban Gamliel, la Gemara comienza en este caso. Shimon ben Amar, nada más. Entonces, Shimon el hijo. Y vamos a entender por qué más adelante solo así sí lo refiere, en este caso de esta Mishnah. Y en este caso dice Shimon, el hijo dice, crecí entre los Jajamim toda mi vida y no he hallado nada mejor para una persona que el silencio. Estudiar no es solo más importante, sino que es la acción. Quien habla demasiado trae pecado a sí mismo. Ok. Entonces dice, vamos a entender un poquito qué nos quiere explicar esta Mishnah. Estas sabias palabras que nos trae en este caso Rabban Shimon, a menudo sentimos que tenemos mucho que decir regularmente. ¿Qué ha pasado? Yo creo que no somos los únicos, creo que hasta a mí me ha pasado. Yo tenía un pequeño error hasta que yo estudié esta Mishnah. Yo escuchaba a los jajamín y me metía dentro de la conversación de los jajamín. Mayores que yo, mayores que yo, mayores en edad, mayores en sabiduría, mayores en experiencia. Y uno cuando es joven tiene este gran problema de considerarse sabio en su propia prudencia. Y yo en este caso voy a establecer algo muy fuerte tal vez. Sabio en su propia estupidez. Porque seamos honestos, a veces uno puede ser una persona tal vez estudiada, aprendida, pero no todo tú lo sabes. ¿Ok? Entonces, por ende, nos dice en este caso que a menudo sentimos que tenemos mucho que decir y compartir con otros. Y eso pasa así, de que queremos hablar y decir y expresarnos y decir todo lo que queremos y nuestra sabiduría, y aún faltándole respeto a nuestros jajamim, a nuestros ancianos. Por favor, cierra el micrófono, por favor, gracias. Voy a cerrar el micrófono. Gracias. Ya lo cerré. Entonces, por ende, nos es un poquito complicado en este aspecto cuando nosotros no hacemos reverencia a nuestros sabios. Y mucho más, no callamos ante nuestros jajamim. Si bien eso es cierto, que a veces, muchas veces queremos expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras opiniones, porque eso es cierto, es bueno. A veces uno puede opinar, pero hay que saber callar. Hay mucho más para ganar. Nosotros ganamos más que escuchando. Muchas veces
Queremos y venimos, mira, yo me sé esto y haces, es un tema que tú tal vez ya sabes un poco, pero quieres meter tu opinión ahí. Cállate. Los jajamí me están hablando, están platicando de ese tema. Tal vez hay algo que tú no escuchaste, tal vez tú no lo aprendiste, te costó, ni siquiera lo lograste descifrar cuando estabas estudiando sobre ese tema, y en ese mismo instante están platicando ese tema los jajamí, nuestros sabios. ¿Y qué pasa? Se te revela, se te explica un tema que tú no sabías. Entonces, hay mucho más para ganar cuando uno escucha, especialmente cuando estamos cerca de gente más importante e inteligente que nosotros. Yo siempre he dicho, todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Podemos tener la misma capacidad, no todos tenemos, podemos decir, la facilidad de aprender, pero tenemos la capacidad de recibir los contenidos en nuestra mente, en nuestro alma, pero hay personas que están en un nivel superior, un nivel que Akadosh Brujú les ha dado para que ellos puedan descifrar los secretos que hay dentro de esos temas, ya sea de Torah, ya sea de Torah, ya sea del Talmud, ya sea de cualquier cosa, ya sea hasta de negocios prácticamente. Entonces, hago una pregunta aquí. ¿Qué es mejor? ¿El silencio o hablar como un perico? ¿Qué es mejor? Abran micrófonos, sin pena. ¿Qué es mejor? Vamos, David, abre tu micrófono. El silencio, rap. El silencio. Sí, también. Menciona nuestros jajamín en este caso que el silencio también es cura. Y oigan esto, el silencio es cura para ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, Rabí Yohanan, tú dices que los jajamim explican esto de que el silencio es cura para nuestra propia alma también y para nosotros mismos? Vamos a entender por qué. Es sumamente doloroso ser humillado delante de los demás. Regularmente vamos a encontrarnos con circunstancias bien difíciles. Por ejemplo, personas que hablan de ti o tal vez están dando una explicación sobre una drashá o un shiur y de repente crees que te está cayendo a ti la enseñanza y que te están dando vara, que te están dando así por donde y tú dices, bueno, el rabino está hablando en contra de mí. O tal vez, o tal vez, Hashbe Shalom, porque eso no puede ser así. Un rabino va a hablar, va a explicar, va a dar su enseñanza y no va a ser con la intención de dañar. Sabemos que la Torah es liberadora, la Torah va a dar mensaje a cada uno por igual, en diferente aspecto. Pero vas a también encontrarte circunstancias, por ejemplo, que una persona está hablando sobre un tema en específico y a veces puede dañarte a ti, como dicen en los lugares, te puede rayar hasta el mueble, ¿sí? Que tú seas incluido como por ejemplo en esa conversación. Y aquí es donde nosotros nos dicen nuestros jajamim que esto es una cura para nosotros, es una segulá para nosotros. Sumamente doloroso ser humillado ante las personas, ya sabemos, ante los demás. Pero nuestros hajamim dicen que cuando uno es insultado y no responde, merece una recompensa formidable de Akadosh Brujú. El dolor que sufre por el ataque que puede haber sido directo o indirectamente del efecto de las palabras de otra persona, va a ser para esta persona, ya que no pronunció palabras para atrás o insultó o dijo un momento, discúlpeme, ustedes están hablando de mí, etcétera, etcétera, y se quedó callado. A Kadosh Barujú
tiene una gran recompensa para esa persona. Y por ende, el dolor que sufre por el ataque lo limpia del efecto de sus transgresiones, o sea, de sus averot. Por ende, nuestros jajamim me enseñaron también que son insultados, pero no insultan para atrás, oyen que abusan de ellos y no responden, actúan con amor y aceptan el sufrimiento con alegría, sabiendo que todo viene de Kadosh Baruj y en última instancia es para el bien de ellos. Sobre ellos se dice, hay algo que se dice de ellos. Los que aman a Hashem son como el poderoso sol naciente. Ah, ¿y a qué se compara esto, jajam? ¿Por qué dices que estas personas son comparadas, estas personas que se quedan calladas, son comparadas al sol naciente? Ya que el sol es avergonzado por así decirlo, cuando durante su reinado se eleva la luna y aún así no se ofende y sigue siendo brillante, su luz brillante y resplandeciente. De igual modo, cuando una persona es insultada y no responde, su grandeza es resplandeciente como el poderoso sol naciente. Hay una historia en el Midrash, y cuenta el Midrash un relato con respecto a cuando Kadosh Baruj Hu creó los, en este caso, las grandes luminarias. En este caso, el sol y la luna eran del mismo tamaño, nos dice en este caso la Mishnah. Pero ¿qué sucedió? La luna se llenó de mucho ego y empezó a decir de que ella gobernaba y reinaba. Por ende, Hashem la redujo y quien gobierna en este caso es el sol resplandeciente. Entonces, tenemos que aprender de esto, queridos amigos, aprender muy bien que nosotros tenemos a veces también hasta callar cuando nos insultan. Ahora, vamos a entender un poco con respecto de Rabban Shimon, un poquito de biografía de él. Ya hemos hablado en la Mishnah anterior con respecto a él y sabemos que era hijo de Rabban Gamliel, mencionado en la Mishnah anterior, que leímos en la Mishnah anterior. Ahora, el Rabban Shimon, él hacía malabares con 8 antorchas en medio de las festividades de Sukkot en el Bet Hamikdash. A él le gustaba entretener a la gente, hacerle sentir feliz, que se conectasen con Hashem y todo esto. Rabban Shimon ben Gamliel, o sea, Rabban Shimon, hijo de Gamliel, se esforzó por mejorar el bienestar social de la nación. Se cuenta en este caso en la Mishnah, en la Gemara, perdón, que hubo un tiempo en que algunos mercaderes perversos conspiraron para aumentar el precio de las palomas para hacer los sacrificios y haciéndolas aumentar en su costo para cumplir, para en este caso, para combatir este problema, este flagelo que está afectando a la sociedad. Rabban Gamliel, él, ¿qué hizo? Decretó un fallo, decretó un fallo temporal, haciendo que se bajasen, o sea, prácticamente que ya no se hiciesen. Voy a bajarle el volumen, lo voy a cancelar el volumen. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿qué hizo Rabban Gamliel cuando hizo su decreto? Lo que él hizo principalmente fue, hizo
que bajara la demanda, en este caso, de la compra de los animales estos, porque decía que ya no necesitaban demasiadas aves, porque ya, en este caso, y luego que hizo, sí, ya sabemos el efecto de la demanda, la oferta y la demanda, entonces bajaron los precios. Y se volvieron los precios a un precio normal. Ahora, Rabban Shimon fue uno de los Azara Aregue Malhut. ¿Qué quiere decir esto? Fue el famoso grupo de los 10 tzadikim que fueron asesinados cruelmente por los romanos. Y lo mataron junto con su amigo, con su gran amigo Ismael, Rabbi Ismael Cohen Agadol. Mientras los conducían a su ejecución, cada uno pidió que lo mataran primero para poder liberarse de ver la tortura y la muerte de su mejor amigo. Rabbi Ismael afirmaba y decía: como yo soy Cohen Agadol, yo tengo el derecho de morir primero, y así no puedo verte a ti que tú mueras. Pero en este caso, Rabban Shimon, ¿qué decía? No, yo soy nací y por ende tengo el derecho de morir antes que tú. Pero en este caso echaron suertes entre Rabban Shimon y su amigo Ismael. Y en este caso, Rabban Shimon fue ejecutado en primer lugar. Cuando Rabí Akiva oyó de la muerte de Rabí Shimon y Rabí Ismael, se levantó y se vistió de luto. Se rasgó las vestimentas en señal de luto y les dijo a sus estudiantes: prepárense para el castigo, porque Hashem ha sacado a estos dos justos del mundo para que no lo padezcan. Rabí Shimon fue asesinado el 25 de Sivan y está enterrado en Kefar Caná. Ahora, sabemos que Rabí Shimon dice que toda su vida, como nos menciona en esta Mishnayot que estamos estudiando, en esta Mishnah, precisamente estamos hablando de la Mishnah Yud Tzai, la Mishnah en el Perek Aleph, en este caso capítulo 1, Mishnah 17. Rabban Shimon solía decir, incluyendo luego de volverse nací, dice de que no encontró nada mejor para él que callar ante los jajamín. Callar, escuchar lo que dicen tus sabios, escuchar lo que dice tu rab. No solamente tu rab, ante las otras personas que tal vez saben más que tú. Por ende, nos dice que siguió aprendiendo de ellos. Y él sabía la Torah, sabía la Mishnah, la Gemara, sabía mucho. Y dice que no escuchó algo mejor que callar ante los sabios. Por ende, nos enseña que solamente cuando guardamos silencio y escuchamos humildemente las palabras de los demás, nuestro conocimiento y nuestro carácter continúan creciendo constantemente. ¿Para qué? Y aquí en este caso vamos a enfatizar algo bien importante. ¿Cuál era una de las características de Moshe Rabbeinu que tenía él? Él era humilde, de corazón. ¿Cuál era una de las características que tenía su hermano Aarón a Cohen? Él era humilde, de corazón. Él no estaba buscando ser líder. Él se apegó, escuchó hasta las palabras, en este caso Moshe Rabbeinu escuchó las palabras de su suegro y se formó una forma de poder juzgar dentro del pueblo. Imagínate, por ende,
debemos entender muy cuidadosamente que para enfatizar su gran humildad, en este caso, esta Mishnah que estamos estudiando, se refiere a Rabbi Shimon. ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo lo reconoce en este caso? Se refiere a él simplemente como Shimon, sin el título de Rabán, sin el título de Rabán, como se le solía llamar a él. Sabemos que las palabras son fuertes, las palabras pueden ser fuertes. La acción, la acción de hablar más fuerte que las palabras, la acción habla más fuerte que las palabras. ¿De qué me estoy refiriendo? Tú puedes hablar mucho, decir mucho, pero tú no vas a convencer a nadie. Puede ser que sí. De hecho, hay muchas personas que se dejan convencer por mucho de platicar, como la política, ¿no? Y al ratito no cumplen con todo lo que dijeron. Pero cuando tú haces acciones, enseña a los demás con tus acciones a hacer lo que tienes que hacer, la gente te va a seguir. Pero ¿qué tenemos que esperar que nos sigan? Primero, nosotros debemos cumplir los mandamientos de Hashem. Al hacerlos, al accionarlos, las personas te van a ver y van a seguirte. Mucho puedes decir, pero las acciones van a hablar por ti. Y esto es lo que quiero llegar a este mensaje. No obstante, cuando actúas de cierta forma, será cuando más probable que afectes a las personas que te ven a ti accionando. Ahora, esa persona que te ve sabe que no son solamente palabras tuyas, sino que tus acciones hablan por ti. Entonces, vamos a terminar esta clase con un mase, con una historia, un relato. Hubo una vez un rabino que recién fue nombrado en una ciudad que se dio cuenta que la mayoría de los que vivían en esa ciudad, judíos por supuesto, no cumplían con los mitzvot prácticos que hoy por hoy nosotros tenemos, por ejemplo, como el uso de los tzitzit, ponerse tefilín, hacer netilat yadayim, hacer birkat hamazon, bendición después de la comida, etcétera, etcétera. Cuando les habló de estos temas, todos ellos dijeron, Rabino, no nos hables de eso, no nos interesa. En realidad, cuando tú me hablas de esto, lo principal es que nosotros tenemos un buen corazón. Somos todos buenos de corazón. No robamos, no peleamos, no le hacemos daño a nadie. Y esto es todo lo que cuenta. El rabino se sorprendió, dijo, wow. Y se dio cuenta de que tenía que enseñarles una lección a estas personas prácticamente. Una mañana se levantó y anunció en el servicio de la mañana que un gran tzadik había fallecido. Y empezó a hablar de este gran tzadik y el rab lo lloró amargamente y habló de este gran tzadik que trataba muy bien a los demás, nunca robó, nunca hizo daño a nadie y nunca habló mal de nadie. Todos lloraron la pérdida de este individuo también, tan especial, y lo siguieron al cementerio para irlo a despedir y participar del entierro. Pero con la conmoción al llegar a ese lugar, al cementerio, al Bet Jaim, ¿qué pasó? Vieron una oveja muerta preparada para el entierro.
Entonces la gente se enfureció con su rabino, le dijo, rabino, ¿tú qué nos has hecho? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que tú hagas una broma como esta? ¿Por qué? Entonces el rabino le respondió, no entiendo, no los entiendo a ustedes. Ustedes mismos me dijeron que lo principal es un buen corazón. Entonces, ¿qué significa que hay en una persona? ¿Qué diferencia hay, queridos amigos, entre una oveja y una persona? De hecho, la oveja debe ser un verdadero tzadik, porque nunca hizo nada malo. Entonces, ahí entendieron, dijeron, entonces los lugareños entendieron el error que habían cometido. ¿Cuál era este error? Y empezaron a ser cuidadosos con el cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué? Porque nosotros, Kadosh Baruj Hu nos hizo diferentes a los animales, nos estableció que cumpliésemos los mitzvot. Pero si no cumplimos mitzvot, si no empezamos a cumplir con ellos, entonces no tenemos ninguna diferencia con los animales. Y de aquí se desprende la gran importancia de que hay que estudiar, hay que aprender, hay que escuchar, no ser impulsivos. De de lo contrario, la persona que es impulsiva, como hemos dicho, y habla y dice palabrería mucho, tiene tendencia a qué? Al pecado. Así lo habla esta Mishnah. Dudas, consultas con lo que hemos hablado, queridos estudiantes, abran micrófonos. Adelante. A ver, allá en Santiago, ¿qué preguntas tiene allá? Elías. Saludos, Rabino. Salón. Por aquí anda. Bueno, es una sabiduría que muchas personas pudiéramos aplicarla, pues veríamos el resultado, el magnífico resultado de callar ante la sabiduría. Para poder entender hay que mantenerse en silencio, porque se desconecta el oído cuando hablamos. Entonces, eh, creo que lo entendemos así y no cabe ninguna duda. Ante cualquier persona, dice el Pirkei también que sabio es aquel que aprende de los demás. Y para aprender hay que callar, sea quien sea, hay que callar para poder aprender. Entonces, gracias, eso es lo que quería decir. De nada, Ram. Un placer. A ver, ¿alguien más quiere colaborar, platicar, conversar, discutir, elucidar? Veo que tiene ganas ahí eh, el compañero Shlomi. Dale, Shlomi, que tú quieres compartir, dale, dale. Perfecto. Mire, eso que usted dice que está en el Pirkei Avot, pero usted explica porque es como le digo a la persona. A veces no lees un libro, a veces tener alguien que te interprete lo que el libro quiere decir, porque a veces le damos mala interpretación y no entendemos realmente lo que la gente quiere decir. Para eso estamos a mí, para eso está usted. Y yo he aprendido algo, que en el mucho hablar siempre hay problemas. Siempre hay problemas porque hay malas expresiones, hay cosas que no tienen coherencia, hay cosas que se pueden decir fuera del ámbito, aún aunque sea de Torah, y la persona aprende menos porque yo creo que la persona que habla mucho alimenta mucho el ego. Y creo que la persona que aprende a callar somete mucho a su ego porque esa habilidad o esa capacidad que puede desarrollar una persona de no hablar mucho es algo bastante complejo porque la lengua siempre quiere estar hablando. Siempre quiere estar mencionando, siempre quiere estar diciendo, siempre quiere estar comentando, opinando cualquier tema, cualquier cosa. Creo que es un privilegio alguien
tener la capacidad de escuchar antes de hablar. Ya, ya. Sí, de hecho, Akadosh Baruj Hu nos, nos puso dos puertas, los dientes y los labios. Antes de tú cometer la Shon Hara, mira, muérdete. Muérdete los Claro, labios, muérdete la boca y si no, muérdete los labios. Para no cometer ese grave error que ha existido dentro de Israel, ni en cualquier lugar. Esta es una situación bien complicada que nos trae mucho, mucho problema. Pero, al mismo tiempo, tú dijiste algo bien, bien, muy centrado. La lengua es un órgano que tenemos que saber controlar. claro, Y para llegar a la sabiduría es mejor callar. así El mismo. ego no te lleva a ningún lado, más bien te alejan. Porque un jajam que te está enseñando con paciencia, con amor, o otro rabino están platicando un tema bien elevado y tú te vas a meter ahí, ¿qué van a hacer? Ya no hablar enfrente de ti. Tú ya no vas a poder escuchar sus palabras de sabiduría. Mientras que tú te quedas callado y escuchas, pero si en dado caso ellos te dicen, mira, Shlomi, ¿tú qué opinas? Entonces, ahí opina. Y si Claro, opinas, claro, como dice en este caso, nuestro jajamim, no debemos de discutir cuestiones de halajá ante tu rab que te está enseñando. claro, Dale claro. honor a tu rab. Hemos hablado mucho de esto. Así Entonces, mismo. si hay algo que tú puedes dar una opinión, dala. Explícala muy brevemente y si tienes dudas, pregunta. Exacto. Lo más importante. Así que, Sulamit, ¿tiene preguntas? Adelante. No, de acuerdo que hay que aprender a escuchar más antes de hablar. Y creo que cuando uno puede opinar, siempre hay que hacerlo educadamente y hasta cierto punto, porque también puede rayar en eso de que quizás por mi propia opinión puedo también avergonzar o dañar al resto de las personas. Exacto, exacto. Eso es bien importante. Miren lo que dice ella. Que a veces puede uno, ¿qué? Cometer un grave error. ¿Cuál es este grave error? Este grave error es poder dañar a las demás personas con comentarios o informaciones que no se te han preguntado. Eso, principalmente. Entonces, por ende, debemos entender muy bien cada uno de estos aspectos. A ver, David Isiahu, ¿tienes dudas, preguntas? Adelante, abre micrófonos. No, Dudu. todo, todo claro. Poder entender esto. A veces, como dice Tsunami, a veces cometemos el error y una palabra puede dañar. Así como una palabra puede edificar, puede construir, una también puede dañar. A veces tenemos que ser prudentes a la hora de hablar, que lo que está diciendo Erran no es correcto. Lo recomendable es hacer silencio. Y lo tuve incluso estudiando una vez, llama después Rack aparte y no señalándole el error. ¿Qué usted cree de esto? Para que Rack solo se dé cuenta si cometió o no el error y pueda corregirlo. Hay que ser prudente a la hora de hablar o de pronunciar una palabra. Sí, en definitivo. Como menciono, escuchen a sus sabios, a sus rabinos. Principalmente yo estoy aquí para ayudarles. Siempre he dicho, siempre estoy abierto para un diálogo, siempre estoy abierto, pero cuando hay personas que en este caso, de alguna otra manera, quieren imponer su idea, no es así. Al escuchar tu rabino o al escuchar la enseñanza de tu rabino, tú vas creciendo y vas entendiendo la Torah. Muchos
que han estado aquí conmigo o que ya no están conmigo, aprendieron a escuchar. Y cuando escucharon, empezaron a entender. Y aquí pueden dar testimonio todos los que están aquí presentes. Todos pueden dar su testimonio de lo que yo he dicho acá y lo que yo he enseñado acá. Porque eso es lo que debemos de hacer. Este es el judaísmo. Judaísmo verdadero. Porque no vamos a inventarnos y poner que mira, vamos a hacer esto así, así, porque a mí me nace hacerlo así. No. Judaísmo tiene un orden, tiene su propia cosmovisión, su forma de hacer las cosas. Y eso debemos de respetarlo y vivirlo. Y escuchar, como dice Rabban, en este caso Rabban Shimon, que no encontró nada mejor para él que estar callado ante los sabios. Hagamos esto diariamente. Escuchemos a nuestros rabinos. Él te está llevando al lugar que necesitas estar. Ahora, por supuesto, hay rabinos, o habemos rabinos, que queremos que crezcan más, pero todo lleva un proceso. Yo se lo he mencionado aquí, muchas personas me han venido a decir, Rabino Yohanan, quiero saber Kabbalah, quiero hacer esto. No te voy a enseñar Kabbalah si ni siquiera has leído el Tanaj entero. Si ni siquiera has leído, pues tienes que saber todo. Entonces, por ende, no puedo enseñar esto. Empecemos desde abajo, caminemos juntos de la mano y aprendamos. Que Besrat Hashem, vamos a llegar a ese nivel. ¿Cierto? Entonces, si no hay nada más que alegar, no hay más que decir, no alegar, alegar en forma de discusión amena, por supuesto. Les deseo una buena semana, Shavua Tov a cada uno de ustedes, un Mazal Tov, que todo sea excelente, exquisito en esta semana, sea fácil, que su Parnasá provenga con mucha, mucha fuerza para ustedes y que pronto veamos nuestra libertad y pronto volvamos a Eretz Israel, veamos el Bet Hamikdash construido. Buenas noticias, nació un nuevo becerro rojo en Israel. Estas son buenas noticias, más alto para todos. Esto es una gran noticia para nosotros. Así que aquellos que quieran saber un poquito más de esta información, está en el Temple Institute, publicó esto. Yo lo acabo de publicar también, lo reposteé en mi Facebook. Entonces, ahí está. Ahí está la información. Estamos felices, estamos contentos. Prontamente estamos viendo ya Infectad de Meshijá, ya casi cerquita. Cerquita está. Así que ánimo. Ya vamos a ver nuestra redención prontamente en nuestros días. Y todos decimos, amén. Baila todo, se me cuida. Bye, bye.